justamente este espacio que vamos a dedicar me llena totalmente de orgullo presentar pues este caso, ¿no? Es una perra pastor belga de 4 años de edad que le dio a México un segundo lugar en un campeonato mundial de lanzamiento de discos. Ellos nos han visitado ya en 2 ocasiones aquí en tus ciudades y qué mejor compartir este premio, este orgullo que ahora está en sus manos. Esto acompáñame a conocerlo en el estudio. Bienvenido nuevamente a tus ciudades. ¿Cómo estás? Un gusto que nos acompañes. Pues estoy muy contento, muchas gracias. Prometí regresar. Sí. Y pues aquí estoy. Es que de verdad me da muchísimo orgullo, como lo comenté hace unos momentos, porque, bueno, tu caso lo conocemos desde Clínica de Animales, este programa que se transmite aquí en Capital 21, a través de la experiencia que tienes y de las disciplinas que hacen estas 2 perritas que están a tu cargo, ¿no? Después nos visitaste aquí en tus ciudades para compartirnos que asistías a este campeonato y ahora regresas con un premio de segundo lugar. Sí, fíjate que estamos muy contentos porque ella fue ella es subcampeona del mundo. Ella es Matilda. Ella es Matilda. El otro día traje a Merlina. Ajá. Y yo tenía mucha esperanza que llevándome a las 2 tenía más oportunidad en lograr algo. Y pues bueno, Matilda sí lo logró, ¿no? En ese aspecto, sé que es más joven. Los perros de Estados Unidos o la gente que se acerca a una mundial trae perros muy veloces, entran con muchos perros en Estados Unidos, pueden entrar hasta con 6 perros, entonces tienen 6 oportunidades, ¿no?, de hacer las cosas. Claro. Y cuando llevas 1 o 2, pues bueno, es tratar de hacer esto. Yo gano ella la gana freestyle, que es muy peleado, porque obviamente pues, es la prueba más compleja y salimos en las cosas increíblemente bien, ella le echó muchas ganas. Y la verdad es que no nos esperábamos traernos un segundo, ¿no? Recuerdo que además nos habías dicho que preferías llevarte sobre todo a Merlina porque ya tenías más confianza y más tiempo trabajando con ella, ¿no? Y que era tu perro más seguro. Sí, exacto. La verdad es que con ella también he trabajado mucho, pero sí, está muy saludona. Sí. He trabajado mucho, pero Merlina es mucho más tranquila en eso. Y bueno, también salió un buen lugar. Logramos calificar en 2 pruebas más, que es difícil porque ellos tiran 210 pies. Yo alcanzo a tirar solamente 178, fue lo que más alcancé a tirar, pies de distancia. En freestyle es buena, pero con ella tengo trucos un poquito más complejos, que creo que fue lo que gustó. ¿Qué características son las que esencialmente tienen que cumplir esta raza de perros para poder participar en un campeonato de ese nivel? Ok, pues básicamente la raza como tal no importa. Este año sí hubo más pastor belga. El año pasado solamente estaba ella y otro perro de Canadá. Okay. Bueno, es Merlina y otro perro de Canadá con pastor belga. Este año sí había más, pero la mayoría son border collie. Lo que tienen que buscar hay border collie, hay whippets, hay por ahí uno que otro perro diferente, hay perros minis, hay Jack Russell, cosas como esas. Lo que tiene que tener característica es que sea veloz y que le gusta atrapar el disco. O sea, si le gusta el disco, entonces ya tienes un perro. La velocidad cuenta muchísimo, ¿no? Sí, claro. Quiero compartir aquí a la gente justamente el reconocimiento, el gran premio, ¿no? Que ahí lo están enfocando justamente. Que este fue del segundo lugar que te trajiste. ¿Dónde se llevó a cabo este campeonato? Este campeonato fue en Chattanooga, Tennessee, en Estados Unidos. Ajá. Ese que estás mostrando es un segundo lugar de distancia en parejas. Ahí yo jugué con un amigo que se llama Mark Muir, que es 5 veces campeón del mundo, y él es amigo mío, y competí con él y con ella, y ganamos segundo lugar en una cosa que se llama Last Chance, que es volver a rejugar para volver a calificar al día siguiente. Y el segundo lugar grande es este que está aquí. Ese es el de freestyle, estilo libre, que es el que ya me convierte en un jugador, bueno, a ella y a mí, en un jugador rankeado o subcampeón del mundo, ¿no? Antes de entrar al aire nos estabas platicando parte de tu experiencia, ¿no? ¿Qué fue? Pues obviamente no es un deporte muy conocido en México y a pesar de eso regresas con un triunfo, la verdad, muy bueno. Sí, la verdad es que fue muy bueno. La verdad es que yo tampoco me la creía, o sea, sí, la neta sí lloré muchísimo porque estábamos muy contentos de hacer esto y porque sí fue difícil viajar. Obviamente no hay un apoyo, no lo esperas, Claro. lo pagas de tu dinero porque me queda claro que es un deporte que me gusta a mí y yo lo voy a pagar siempre, ¿no? Pero fue difícil viajar, la aerolínea me dejó 12 horas más esperando aquí en México. Ay, no. Tuve que volver a quedarme porque el clima no era apto en Dallas. Mi esposa me alcanza de Puebla y me dice, no, pues ¿cómo vas a estar solo?
y vas a ir al baño, tienes ganas de, o sea, tienes hambre, tienes cosas, entonces ella se descuelga para acá, para México, y nos quedamos hasta las 3 de la mañana esperando a ver si la aerolínea me daba permiso de volver a volar, ¿no? Porque eso dependía mucho del clima. Claro. Para ir fue un relajo, muy difícil, y para regresar otro igual, ¿no? O sea, Pero el éxito y la victoria nadie te la quita, no, eso sí, nadie me lo quita. Pasaron varias cosas. Otra La que pasó, satisfacción La también que satisfacción, tuviste. claro. sí, esa, y que cuando ella va a pasar, éramos el último número en pasar, y pues el sonido se descompone porque el calor era muy, muy fuerte, y entonces era tomar la decisión de o me regresaba a mi tienda o me iba al otro ring que me estaban esperando para seguir jugando distancia extrema, y el aire empezaba a ser más fuerte, ¿no? Entonces, si el aire es muy fuerte, me tira los discos. El calor estaba muy, muy fuerte, los perros ya no querían salir, y solo me dijeron, ¿te la avientas sin música? Y dije, pues sí, venga, ¿no? O sea, prefiero eso. Y bueno, creo que fue buena elección porque nos fue muy bien, ¿no? Claro, Muchas muchísimas felicidades, Gabo. felicidades. Muchas Muchas gracias. felicidades a Matilda también. Sí, muchas gracias. Gracias por acompañarnos.